permiso. ¿Está? Sí, 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 ya está. Ah, la tecnología que no sabemos usar. Bueno, sigamos. Tenemos que hablar de remuneraciones ahora. Entonces vamos a las denominaciones de remuneración. ¿De dónde viene la palabra remuneración o de dónde viene la palabra salario? Porque en realidad se utilizan como sinónimos salarios, o remuneraciones, o retribuciones. Son distintas denominaciones que podemos encontrar tanto en la ley de contrato de trabajo como en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional y en los convenios de OIT. En realidad se dice que salario proviene del latín salarium, que era el relativo a sal, digamos, porque se utilizaba la sal para pagar. En cambio, otros dicen que vienen de las voces españolas de salario asalariado, que se relacionaba con el contrato del hombre que vende su trabajo y que recibía como retribución sal. En tanto que cuando hablamos de sueldo, se deriva, también se relaciona con esto, porque el sueldo se deriva de soldada, lo que recibían, la retribución que recibían los soldados. Entonces la denominaba soldada, y de ahí viene la palabra sueldo. Y cuando tengamos las denominaciones que vamos a encontrar dentro de la ley de contratos, sueldo, jornal, entonces ahí vamos a referirnos a digamos, a la raíz latina diurnalis, diario, ese era el jornal que tiene la misma significación, digamos, actualmente. Entonces ahora vamos a referirnos a las remuneraciones. Las distintas denominaciones que encontramos van a ser retribución, salario o remuneración. Y cuando hablamos del tipo de remuneraciones vamos a encontrar sueldo, jornal, o sea que vamos a encontrar distintas denominaciones dentro de esta temática, digamos. ¿Cuál es el concepto jurídico de remuneración? El concepto jurídico de remuneración es la contraprestación que recibe el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Esa sería la expresión más amplia a la que se refiere el artículo que vamos a ver de la ley de contrato de trabajo, que es el artículo 103, cuando en la primera parte dice que a los fines de esta ley se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Esta primera parte del artículo nos da a entender que todo aquello que reciba el trabajador como contraprestación dentro de su contrato de trabajo, es decir, por la realización de obras, prestar servicios, ejecutar obras, prestar servicios, como dice el artículo 21, a cambio de una remuneración, dice, es esa contraprestación dentro de ese contrato de trabajo. Sin embargo, la parte que es la última parte del mismo artículo, digamos el tercer párrafo, dice que el empleador debe al trabajador la remuneración aunque éste no preste servicios, por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquel. Con lo cual, ahí el concepto que da la primera parte del artículo 103 se amplió un poquito más, porque ahí no se circunscribe a la contraprestación que recibe por la efectiva prestación del servicio, sino que es algo más. O sea, no comprende solo el trabajo efectivamente realizado, sino que también le corresponde esa contraprestación por la mera disponibilidad de su fuerza de trabajo a favor del empleador. El hecho de que él esté dispuesto a prestar el servicio, aunque el empleador no lo ocupe porque no quiere o porque no puede, lo mismo le hace acreedor al trabajador de esa contraprestación que es la remuneración. De esto, como es una contraprestación por la prestación de los servicios, o por, mejor dicho,
si tenemos en cuenta la última parte, por la disponibilidad de la fuerza de trabajo a favor del empleador, estamos advirtiendo que este contrato reviste carácter oneroso. Por eso es que la propia ley de contrato de trabajo dice el trabajo no se presume gratuito. Esa contraprestación para el trabajador configura una ganancia, una ventaja patrimonial, y es de lo cual va a depender digamos, el total de los gastos para él y su familia, digamos. Del presupuesto de sus gastos va a depender de esa contraprestación, o sea, esa ventaja patrimonial que obtiene al poner a su disposición la fuerza de trabajo y como tal hacerse acreedor al salario. Como ventaja patrimonial, este salario es un beneficio que recibe el trabajador, susceptible de ser evaluado en dinero. En principio podemos decir que el dinero, después luego vamos a ver que las formas de pagar, digamos, son en dinero o en especie, pero en principio el dinero, que es la parte más importante de esa contraprestación que corresponde a la remuneración del trabajador por su puesta a disposición, tiene que ser un beneficio que sea en dinero o susceptible de ser evaluado en dinero. O sea, que la parte en especie que puede llegar a recibir debe ser susceptible de ser evaluada en dinero. También la propia ley luego va a decir que también esa contraprestación puede consistir en dinero, una especie, o en la posibilidad u oportunidad que le da al empleador de obtener algún beneficio o ganancia. Jurisprudencialmente se dijo que toda percepción que recibe el trabajador y que represente una ganancia para el mismo, que satisfaga total o parcialmente su consumo, es remuneración, que es la ventaja que él obtiene por poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador a título de contraprestación por el trabajo que presta y o por la puesta a disposición. Esto es importante. ¿Por qué decimos que es importante? Porque es contraprestación a su puesta a disposición, porque puede recibir otras prestaciones que se consideran extrasalariales, que no constituyen salario, y que va a ser importante distinguirlas por las consecuencias que ellos implican. La noción de contraprestación se da dentro del contrato de trabajo porque es un contrato de cambio. Ese cambio se da en que uno pone su fuerza, su capacidad o su fuerza de trabajo, su energía, para que la utilice el empleador y recibe como contraprestación a cambio una retribución. Retribuye ese trabajo por el mero hecho de ponerse a disposición del empleador. Sin embargo, este concepto que sería porque hago trabajo, realizo efectivamente, o porque me pongo a disposición del empleador, esa mera circunstancia hace que yo reciba la contraprestación, ha tenido intervención legislativa en clave protectora. Y entonces extiende ese concepto a periodos de inactividad en los que no hay prestación de servicios. Uno de los autores de la doctrina de Beali dice claramente, si uno tiene claro que es la contraprestación por la puesta a disposición o por la prestación de servicios efectivamente, o la puesta a disposición, que es un concepto mucho más amplio, va a poder entender por qué el legislador se ha introducido, digamos, clave protectoria y ha extendido el concepto para permitir que se pague o se remunere en periodos de inactividad. ¿Cuáles serían esos periodos de inactividad que están lo mismo remunerados? Por ejemplo, en el caso de las enfermedades inculpables. Acuérdense del 208 en adelante, que se legisla sobre enfermedades y accidentes inculpables, se pone a cargo del empleador
en determinadas condiciones de antigüedad y cargas de familia, un periodo en que hay inactividad del trabajador, pero lo mismo el trabajador recibe contraprestación. Entonces, en esos casos, dice la doctrina, el legislador se ha introducido en una intervención protectora y le ha extendido este concepto. De alguien, en cambio, entiende que si se tiene en claro que es la contraprestación por la puesta a disposición, entiende que si hay una imposibilidad o una disposición legal, como el caso en que la ley dice que se debe pagar un feriado, que tampoco hay realización de trabajo, ni tampoco hay puesta a disposición, dice, si uno entiende eso, se va a dar cuenta de que en ambos casos el trabajador sigue estando a disposición del empleador, con la diferencia de que en un caso está imposibilitado nada más, y en el otro caso hay una disposición legal que lo imposibilita. Pero eso no quiere decir que no exista esa disposición a estar a servicio del empleador. Y entonces se trataría más que una contraprestación por la realización o puesta a disposición, una contraprestación por tener en cuenta el conjunto de la función del desempeño del trabajador en concreto, entendiendo en ese sentido que siempre está a disposición del empleador. Para distinguir también, como ya estamos adelantando, de que existen algunas prestaciones que recibe el trabajador, pero que no son consecuencia de esa contraprestación por los servicios prometidos o por los servicios o por la puesta a disposición del empleador, hay que tener en cuenta su carácter individual. Es un rasgo que permite también distinguirlo de otros conceptos, porque la remuneración es debida al trabajador en forma individual, en razón del trabajo prestado o ofrecido prestar, que le produce una ventaja, un beneficio patrimonial que él va a usar para sus consumos. De ahí que el rasgo esencial es su individualización por oposición a aquellas prestaciones que el mismo empleador ofrece a un determinado colectivo. ¿Cuál sería el ejemplo relacionado con ello? El ejemplo relacionado con ello sería el caso de aquellas empresas que ofrecen, por ejemplo, un servicio de comedor, que después ya vamos a ver que los servicios de comedor están incluidos entre los beneficios sociales, o sea, son no remuneratorios. Pero tomándolo así como un ejemplo, ese servicio de comedor que se le está ofreciendo, o de comida a un precio inferior, o totalmente subsidiada, o a un precio inferior, si se considera remuneración, no podría ser determinada si es un beneficio individual para el trabajador, porque se lo otorga para un colectivo y no se sabe en qué condiciones. Me están llamando, por eso, por favor atiendan. No se sabe en qué condiciones, en qué oportunidad el trabajador va a utilizar de ese beneficio que está ofreciendo la empresa, porque es a nivel colectivo. En tanto que en la remuneración, que es debida al trabajador en forma individual, categóricamente se determina que es por el trabajo prestado u ofrecido prestar, en forma muy concreta, que es en carácter individual. Esos servicios que se prestan siempre se presumen onerosos, porque el mismo contrato de trabajo dice que no se presume gratuito. O sea que todo lo que pague el empleador dentro de ese contrato de trabajo se considera que es a título de contraprestación por ese servicio prestado u ofrecido. Pero se trata de una presunción iuris tantum. Y en ese sentido,
también hay que tener en cuenta que es irrelevante la calificación que las partes individuales o colectivas le den a incluso cuando el propio gobierno le ha dado otro carácter a alguna prestación diciendo que se trata de una no remuneratoria. No hagas ruido. Anda, que se haga, estoy echándola a mi nieta, perdón. De carácter no remuneratorio. ¿Por qué? Porque la calificación que puedan hacer dentro del contrato individual las partes diciendo que esto no es remuneración es irrelevante, porque el carácter va a estar dado dependiendo de si es a título de contraprestación por el servicio o por la puesta a disposición del trabajador, y que no obedece a otras razones que, si bien pueden estar relacionadas con la actividad, no dependen de la circunstancia de que el trabajador preste el servicio o ponga a disposición su fuerza de trabajo. Esto es lo que va a distinguir a la remuneración de lo que luego vamos a ver como beneficios sociales o prestaciones no remuneratorias, que están incluidas también dentro de la ley del contrato de trabajo, pero particularmente que hay que tener en cuenta para poder distinguir, digamos, este concepto de la remuneración de otras prestaciones que son no remuneratorias. Ahora el artículo 103, relacionado con el 21 y con el 197 de la ley de contrato de trabajo, acuérdense, el 21 es el que define el contrato de trabajo y el 197 es el que refiere a la jornada de trabajo y que habla de que es el tiempo durante el cual está a disposición del trabajador y no puede disponer de ese lapso en su beneficio. Según las concepciones amplias y dada la función alimentaria que tiene el salario, el concepto legal del 103 propone considerar al salario a toda suma o ventaja acordada en ocasión del trabajo, por lo que lo que es estrictamente remuneratorio por el trabajo pasa a ser una remuneración por el empleo mismo. O sea, todo lo que reciba, una concepción amplia dice, todo lo que reciba el trabajador por ocasión del trabajo estrictamente es una remuneración por el empleo y tiene carácter remuneratorio. Otras concepciones en las que se inscribe nuestra ley de contrato de trabajo distinguen el trabajo como contraprestación, por eso yo insistía, hay que distinguir, porque nuestra ley es la que distingue contraprestación de otros ingresos o prestaciones o beneficios sociales que, si bien se originan en la condición de dependiente, exceden el esquema de ese cambio, que como es un contrato de cambio, contraprestación, contra remuneración, de una contraprestación de la puesta de la energía de trabajo a disposición del empleador a cambio de la remuneración, y entra en un concepto, digamos, más estricto. Esta distinción que se hace de que existen elementos o prestaciones dentro del contrato que son contraprestación del trabajo y que existen otros ingresos, permite distinguir, digamos, los beneficios sociales y las prestaciones no remuneratorias. Por lo tanto, tenemos por un lado prestaciones remuneratorias y por otro lado prestaciones no remuneratorias. La OIT en el convenio 95 refiere que el salario es la remuneración o ganancia, cualquiera sea la determinación o el método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, que esté fijado por acuerdo a la legislación y que le es debido al trabajador en virtud del contrato de trabajo. Cuando hablamos de rubros remuneratorios o no remuneratorios, tenemos que tener en cuenta que uno es percibido por la puesta a disposición y eso excluye toda pauta que tenga otra naturaleza, que puede ser aquellas
prestaciones que el trabajador reciba en virtud de las cargas de familia, o aquellas que reciba de naturaleza laboral, como puede ser una locación, y además deben ser el concepto remuneratorio, no solo el derivado de la puesta a disposición, sino que debe constituir una ventaja patrimonial para el trabajador en forma directa o indirecta. Pero ¿cuáles son? ¿Por qué estamos insistiendo tanto de que nuestra ley dice que es contraprestación por la puesta a disposición? ¿Por qué? Porque de ello se van a derivar consecuencias a los fines prácticos en distinguir conceptos remuneratorios de los que no son remuneratorios. ¿Y cuáles son esas diferencias? Primero, que todo pago que se haga en concepto de remuneración está sujeto a los aportes y contribuciones que van a los organismos de la seguridad social y sindicales. Esa parte del salario es la que está sujeta. Puede tener otras prestaciones, sin embargo, la prestación en concepto de remuneración es la que lleva aportes y contribuciones. Además, lo que se recibe en concepto de remuneración es lo que se lo tiene en cuenta para el cálculo de las indemnizaciones por despido o por otro tipo de indemnizaciones, el cálculo de aguinaldo, de vacaciones. Para el cálculo de los otros rubros se tiene en cuenta lo que es remuneración. Además, cuando se trata de rubros remuneratorios, se aplican en ellos las normas de protección del crédito salarial. Normas de protección que son frente al acreedor, frente a los acreedores, frente a los acreedores del trabajador, del empleador, frente al propio empleador e incluso frente al propio trabajador. O sea, existen normas de protección de ese trabajador, de ese salario que percibe el trabajador. Y a su vez, también la parte de remuneraciones lleva la condición de ingreso gravable a los fines impositivos. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias. Esas son las pautas para distinguir y por qué es importante la diferencia práctica entre los rubros remuneratorios de los conceptos no remuneratorios. ¿Qué caracteres tiene la remuneración? Primero, patrimonial. Ya dijimos que es una ventaja o beneficio que percibe el trabajador, que ingresa a su patrimonio y que le permite, digamos, solventar su planificación o programa de gastos o consumos para él y su familia. Es igual y es justa. Es igual en el sentido, estos dos conceptos se relacionan. La igualdad, dijimos que, y ya lo vimos cuando vieron el 14 bis, igual remuneración por igual tarea, lo dijimos hace un rato también, la igualdad se relaciona en igualdad de circunstancias, pero ello no impide, y en esto se relaciona con la retribución justa, que existan diferencias basadas en motivos que la justifiquen, que sean objetivos, como mayor dedicación, mayor contracción, mayor eficiencia al trabajo. Es insustituible. ¿Por qué es insustituible? Porque no puede el empleador sustituir esa remuneración por otro tipo de beneficio, como por ejemplo podría decir, bueno, los beneficios sociales cubren como contraprestación por el trabajo realizado. Eso no es así, no se puede sustituir con otro tipo que no sea la ventaja patrimonial que constituye el salario a esta remuneración. Es dineraria, por lo menos en principio, tenemos que decir que la mayor parte del salario, y esto lo vamos a ver luego, la mayor parte del salario tiene que ser en dinero, porque es el que le permite al trabajador con mayor libertad disponer para el consumo que considere necesario. Solamente le está permitido, conforme a la ley, que el pago en especie, que a su vez debe ser evaluado en dinero, o sea, debe tener un monto determinado en dinero,
ese pago en especie no debe abarcar más del 20% de esa remuneración. Es inalterable e intangible, es decir, que no la puede cambiar, y en esto tenemos que tener en cuenta el tema del artículo 66 de Ius Variandi. El empleador no puede alterar la remuneración del trabajador porque es una parte esencial del contrato de trabajo, y si lo hace, existe una violación a Ius Variandi. Acuérdense también que no se pueden modificar las condiciones del contrato de trabajo y que el principio de irrenunciabilidad también está involucrado en esto, porque el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que son irrenunciables para el trabajador aquellos beneficios o, digamos, prestaciones que deriven de la ley, de los convenios colectivos y del contrato individual del trabajo. Por lo tanto, no podría bajo ningún concepto modificarse o alterarse los montos o las disposiciones, las prestaciones relativas a la remuneración. Es íntegra. En el total, en definitiva, lo que se dice es que debe, o por lo menos debe ser, el modo en que el trabajador satisfaga la mayoría de sus consumos. Y en este sentido se relaciona con lo del carácter alimentario que tiene la prestación. Y la integridad va a impedir que esta prestación sea reducida por cualquier motivo. Y luego vamos a ver que están permitidas algunas deducciones, pero específicamente delimitadas en la ley. Incluso cuando esas reducciones podrían provocar un perjuicio al trabajador, hasta se le limita el pedido de adelantos de remuneración. O sea que en principio él debe percibir íntegramente su remuneración, dado su carácter alimentario, porque está destinado al consumo personal y de su familia. Es inembargable. En principio tenemos que decir que es inembargable. Ya vamos a ver que no es en su totalidad, pero sí en lo que refiere a salario mínimo vital y móvil, que es la menor remuneración que debe percibir un trabajador soltero, o sea, sin cargas de familia, mejor dicho, no necesariamente soltero, sin cargas de familia, por la jornada normal de trabajo y que debe cubrir su alimentación, vivienda, esparcimiento, salud, educación, etc., esa parte no puede ser embargable. Y después lo vamos a ver que lo que excede esa parte es embargable, pero en las proporciones que determina el decreto reglamentario. Y es irrenunciable, en virtud de lo que habíamos dicho, de que es irrenunciable también por lo que dice el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, la irrenunciabilidad en concordancia con la imposibilidad de modificar las condiciones esenciales del contrato que tiene el empleador. En el programa pide la continuidad como característica particular, y esta continuidad ¿con qué se relaciona? Con que el contrato de trabajo es un contrato de ejecución continuada, por lo tanto de tracto sucesivo, y por lo tanto, debido a eso, se devengará con la periodicidad con que esté pactada la remuneración. En ese mismo carácter se devengan los salarios, dado que el contrato de trabajo por tiempo indeterminado particularmente se presume que va a durar hasta la jubilación, el trabajador ha de percibir ininterrumpidamente durante ese lapso, en los periodos pactados, la remuneración que le corresponda. Y a eso se refiere el principio que pide específicamente el programa de continuidad. La conmutatividad, que también lo pide, es para hacer la distinción entre que este es un contrato conmutativo por oposición a los aleatorios. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador pacta poner su fuerza de trabajo a cambio de una retribución. Esa retribución está fijada por ley, por convención colectiva o por convenio de las partes, pero siempre va a estar determinada de antemano esa contraprestación. O sea, esto se relaciona también con que el trabajador
no asume los riesgos de la empresa, o sea, no está sujeto al alea de si le va bien o no le va bien a su empleador o a su empresa, sino que él, como contraprestación, sí o sí va a recibir su remuneración como contraprestación por la puesta a disposición, independientemente del resultado que tenga la empresa a nivel económico, porque no asume los riesgos de la empresa. Esa es una característica precisamente del trabajo subordinado. La ventaja, ¿a qué se refiere también esta conmutabilidad? A que la ventaja que resulta del contrato para cada una de las partes contratantes es cierta y determinada. El empleador, cuando lo toma al trabajador para un puesto de trabajo, sabe para qué lo necesita, en qué ámbito de su producción va a actuar y qué beneficios pretende obtener. El trabajador de los frutos de su trabajo no disfruta, o sea, cuando ya se está inmerso dentro del contrato de trabajo como dependiente subordinado, sabe que sus frutos están en manos del empleador, pero él sabe que en compensación va a recibir su remuneración. O sea que desde el inicio está determinada, cierta y determinada, no hay ale ahí. El riesgo de la empresa no tiene nada que ver. Obviamente que va a ser determinado o determinable desde el inicio, porque ese es el componente principal del contrato. El componente principal es que el trabajador en su contrato, intuito persona, lo que pone es su fuerza, su energía a disposición del empleador, para que éste la utilice. Y a cambio va a recibir, él sabe que lo único que va a recibir no van a ser los frutos de su trabajo, sino la contraprestación, que es su remuneración. Acá a lo último les puse en este Power una aclaración, que hay que tener en cuenta la parte principal del salario, porque en la complementaria sí puede existir un alia, y esto se va a referir al tipo de remuneraciones complementarias que luego vamos a ver, en donde muchas veces la existencia de esa remuneración complementaria como una gratificación va a depender de un alia, que no lo conocen, pero la parte principal de su salario siempre va a ser cierta y determinada como contraprestación a su servicio. Otro carácter que pide el programa es el de la suficiencia. Esto tiene, digamos, sus notas de relatividad. ¿Por qué? Porque la exigencia sería que el salario alcance a cubrir y satisfacer todas las necesidades del trabajador y su familia. Eso sería el ideal. Y este ideal está vinculado a la exigencia de un salario justo, que a su vez tiene sus raíces en la doctrina social de la Iglesia. La OIT también persigue como objetivo que el salario asegure a los trabajadores un nivel de vida decoroso. Los convenios y los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional en su gran mayoría cuando hablan de las remuneraciones, especialmente el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, siempre se refiere al hecho de que debe asegurarse que los niveles de remuneratorios de los trabajadores le aseguren una vida decorosa, que se respete su dignidad o que puedan asumir el consumo de ellos y de su familia. O sea, siempre la idea es esa. Y es así que se reconoce siempre a la existencia a un salario mínimo vital móvil y que ya figura en nuestra Constitución, artículo 14 bis, y que está desarrollado dentro de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora, lo que tenemos que agregar acá es que muchas veces ese es un ideal a cumplir y que muchas veces no se cumple, porque de acuerdo a las economías de cada país, muchas veces esos salarios que corresponden al mínimo vital y móvil, como en el caso del nuestro, no alcanzan a cubrir las expectativas
para las cuales fue ideada la existencia de este salario mínimo vital y móvil, que es la cobertura de las necesidades básicas en alimentación, vivienda, vestimenta, educación, esparcimiento, e incluso, o sea, tendría que cubrir todos los aspectos y muchas veces no se logra porque el salario no corre, digamos, al mismo nivel en que se presentan las necesidades y los costos que ellas representan. Entonces, esas son las características, digamos, de lo que se refiere a la remuneración. Ahora, ¿cómo podemos clasificar, digamos, a las remuneraciones? Teniendo en cuenta la forma de determinarla, y entonces ahí vamos a encontrar que hay remuneraciones por tiempo y hay remuneraciones por rendimiento o por resultado, o sea, rendimiento por resultado. Podemos tener otra división teniendo en cuenta su importancia patrimonial. Y ahí encontramos remuneraciones que son principales y remuneraciones que son complementarias. Y podemos hacer otra clasificación, que es la remuneración por su forma de pago. Y ahí vamos a dividirla en remuneraciones en dinero y en especie. Las remuneraciones por tiempo. En la remuneración por tiempo lo que se tiene en cuenta es la prestación del servicio durante el tiempo que se ha convenido. Y en este tipo de remuneración no se toma particularmente en cuenta el rendimiento o el resultado de la tarea realizada en ese periodo de tiempo, sino que el módulo que distingue o que se toma en cuenta para el cálculo de la remuneración es exclusivamente el tiempo, y por lo tanto podríamos dividirlo de acuerdo a mes, de acuerdo a día u hora de trabajo. En función de eso, que podemos tener en cuenta como módulo de tiempo el mes, el día o la hora, distinguimos dos tipos, el sueldo y el jornal. El sueldo se denomina sueldo a el importe pagado en concepto remuneratorio por el periodo de un mes. El sueldo, en este caso, el tiempo a computar es el mes, y no importa la cantidad de días que tenga el mes. Puede tratarse de un mes que tenga 28 o 29 días, como puede tratarse de un mes que tenga 31 días. El importe de la retribución va a ser el mismo porque el módulo a computar es directamente el mes. Cuando hablamos del cómputo por día o por hora, la unidad de cómputo va a ser el jornal diario o el jornal horario típico de la actividad industrial. En el caso del mes, puede darse la situación de que como es el sueldo que se percibe mensualmente, tengamos que en algún momento saber cuánto se tiene que ganar por día. Entonces, ¿cómo podemos saber cuánto gano por día? En el caso de los trabajadores mensualizados, la determinación del salario diario se hace dividiendo por 30 días. 30 días, que no es ni el más, ni el mes que tiene menos días, ni el mes que tiene más días. Se divide por 30 y se obtiene el salario diario, excepto para el cálculo de las vacaciones, porque en ese caso la propia ley de contrato de trabajo determina que para el cálculo de vacaciones se debe dividir el salario mensual por 25. Pero en los otros cálculos tenemos que dividir por 30. En los tipos de jornal diario y horario, si está establecido por hora, no hay ningún problema. Vamos a calcular la cantidad de horas trabajadas y de hecho vamos a determinar, conforme que se usa mucho en la industria, trabajó 170 horas, 195 horas, el valor hora es 87 pesos, bueno, se multiplica por la cantidad de horas trabajadas. Para determinar por día, ¿qué se va a computar? Se va a tener en cuenta la ley de jornada, y entonces cuando vamos a determinar que ese trabajador que tiene distribuido el salario por hora, queremos saber cuánto gana en un día, vamos a multiplicar
por 8 horas diarias, que es la jornada normal de trabajo y que va a determinar el valor horario de este que trabaja. Entonces, si se computa por hora, la liquidación del día jornal diario se obtiene multiplicando por la cantidad de horas trabajadas, que se fija la retribución diaria. Por día se multiplica por el número de días trabajadas. Si se realiza por hora y no se establece la cantidad de horas diarias, queda implícito que es por la jornada legal del trabajo. O sea, estas serían las características a tener en cuenta para hacer un cálculo que les toque hacer de cómo liquidar para un determinado trabajador. El sueldo se paga por mes calendario o quincena, una suma fija, y no varía por la mayor cantidad de días que tenga ese mes. Por resultado o rendimiento, ahí cambia la óptica a tener en cuenta. Si no teníamos simplemente en cuenta el tiempo de la puesta a disposición del trabajador al servicio del empleado sin considerar el rendimiento que pudiera tener en ese lapso, cuando se habla de resultado de rendimiento, lo que se tiene en cuenta es precisamente el resultado obtenido por la productividad de ese trabajador. Esta forma de remunerar estimula mayor rendimiento, esfuerzo y productividad. Y son en principio variables y consisten en porcentajes por unidad de obra, por pieza, medida, o digamos, de acuerdo a la tarea que realiza, va a ser lo que va a percibir el trabajador de acuerdo al rendimiento del resultado. ¿Qué se puede decir de otro tipo? Entonces, si una estimula el rendimiento y la otra no tiene en cuenta el rendimiento, lo ideal y lo que están utilizando casi todas las empresas es un sistema mixto. Pagar por tiempo, pero también por resultados. ¿Para qué? Para incentivar o estimular al trabajador a una mayor productividad y rendimiento. De última, también el trabajador se beneficia porque esa mayor le va a permitir mayor productividad y le permite tener mayor remuneración. Lo que se le critica a la remuneración por rendimiento es que el hecho de que el trabajador esté incentivado a producir más puede provocar que en ese plan de mayor producción se descuide y por ejemplo sufra mayores accidentes en ese afán de producir más, o porque al producir más a lo mejor se cansa más y puede estar sometido a la posibilidad de sufrir un accidente. O también otra crítica que se le hace es que en el afán de producir más producto para tener mayor rendimiento y por ende mayor retribución, la calidad del producto disminuye. Y entonces, lo que les decía, las empresas optan por unir estos dos tipos de remuneraciones, pagar por tiempo, pero también incentivar a su trabajador por algunas retribuciones que responden al rendimiento del trabajador, o sea, a la mayor dedicación que puso para obtener un resultado. Tenemos también retribuciones, distintos tipos de retribuciones por resultado. Tenemos la retribución a destajo o por unidad de obra. O sea, cuando vamos a hablar de remuneraciones por resultado o rendimiento, hay que distinguir tipos. Cuando hablamos de las remuneraciones por tiempo, distinguimos tipos. Los tipos del tiempo eran sueldo, formal, diario, horario. Los tipos de rendimiento son a destajo o por unidad de obra, es uno de los tipos de retribuciones por resultado o rendimiento. A destajo por unidad de obra es esa retribución que se fija de acuerdo a la cantidad de obra o trabajo producido en una fracción de tiempo determinada. Se tiene en cuenta, digamos, el producto elaborado, pero esta retribución, digamos, si se determinada cantidad, se pactó determinada cantidad que se determina ya por el empleador, digamos, de acuerdo a un rendimiento promedio,
sabe que un obrero, por ejemplo, es capaz de producir 40 unidades de determinado producto. Ese sería el rendimiento promedio básico que ya existe en una determinada fracción de tiempo, sabe que va a producir esa cantidad. El trabajador en este tipo de remuneraciones puede producir más, puede producir 50 unidades en lugar de 40. Entonces ahí se advierte que por sobre el promedio normal, este trabajador está rindiendo sobre ese promedio normal. Se le va a pagar de acuerdo a la cantidad de lo producido. Pero sin embargo, nunca se va a poder pagar a ese trabajador, aún cuando no produzca la cantidad de unidades promedio normales que espera el empleador, nunca podrá ser inferior al salario mínimo vital móvil, y en el caso de que un trabajador a destajo o por unidad de obra esté comprendido en un convenio colectivo, nunca un salario inferior al básico del convenio. O sea que aún cuando se le va a computar el resultado, si por alguna circunstancia no llega a la cantidad de unidades que es necesaria para producir una producción normal promedio, lo mismo está privado, o de salario mínimo o de salario básico de convenio, en el caso de estar incluido dentro de un convenio colectivo. Ahora, para que esto se cumpla, este tipo de retribución a destajo por unidad de hora, es necesario que el empleador le garantice la dación de trabajo adecuada para un rendimiento acorde a esa pauta médica. El artículo 112 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que en la formulación de la tarifa de destajo se tendrá en cuenta el importe que perciba el trabajador en una jornada de trabajo no sea inferior al salario establecido en la Convención Colectiva del Trabajo de la actividad, o en su defecto al salario mínimo vital por la jornada. El empleador está obligado a garantizar la dación de trabajo en cantidad adecuada, de modo de permitir la percepción de salario en tales condiciones, respondiendo por la supresión o reducción injustificada del trabajo. O sea, todo va a estar relacionado. El rendimiento promedio del trabajador es una pauta en un determinado lapso, ¿no es cierto?, en una jornada de trabajo. Pero a su vez, la propia ley le garantiza o que va a cobrar el salario mínimo que no logre ese rendimiento, o que va a cobrar el salario de convenio que está conveniado, que es el salario básico de convenio. Es decir, ahí interviene el orden público. Y a su vez lo responsabiliza al empleador, porque le dice que le debe dar las cantidades adecuadas para que produzca. Supónganse que tiene que producir un promedio de 15 camisas. Hablemos de un taller donde se confecciona camisa. Son 15 camisas diarias. El trabajador no logra producir eso, le debe lo mismo el salario de convenio o el salario mínimo en el caso de nuestro convenio. Pero el empleador le debió dar la cantidad de materia prima, en este caso para la confección de la camisa, cantidad necesaria para que pueda producir esa cantidad. Y también es responsable de aquello de que no puede el empleador cambiarle, por ejemplo, una máquina que trabaja de determinada manera a una más electrificada, ni tampoco lo puede dejar incluso sin que no se le debe proporcionar los elementos adecuados para que él pueda producir esa cantidad de unidades de obra que están establecidas como un promedio o una base para que produzca y obtenga remuneración. Ese es un tipo de remuneración que es la remuneración a destajo o por unidad de obra. Otro tipo de remuneración es la remuneración por comisión. Las comisiones están establecidas en los artículos 108 y 109. La comisión es la percepción que tiene un trabajador por haber concertado un negocio de acuerdo a las condiciones que le estableció su empleador. El punto
punto de referencia, digamos, para establecer el valor de su remuneración es el valor del negocio. Y sobre eso tiene que haber pactado ya con su empleador el porcentaje de comisiones que él van a percibir. El empleador no le está pagando por la concertación y la conclusión total del negocio. En realidad se lo considera concluido en el momento de concertar el negocio. El trabajador ha aceptado las voluntades del cliente y el empleador, y por lo tanto ahí concertó el negocio, y el valor de ese negocio es lo que va a determinar la comisión que debe recibir de acuerdo a lo que paga. El empleador lo que paga acá es el resultado útil de la gestión. Y puede el trabajador pactar distintos tipos de comisiones. Puede pactar comisiones por venta, comisiones las comisiones por venta, por ejemplo, las puede pactar. Y se pactan normalmente, especialmente en la actividad de viajantes de comercio, que es un estatuto particular, pero que, dispuesto por el propio estatuto, la principal de su remuneración o el total por comisiones, constituida por comisiones. En ese caso puede pactar en la zona que realizar las ventas, donde están los clientes de ese viajante de comercio, que estamos poniendo como ejemplo, puede pactar retribuciones, y en todos los casos puede pactar retribuciones del 2%, 3%, 4%, de acuerdo a la salida del producto, las condiciones de venta que le otorga a su empleador, porque hay productos en los que ya son tan conocidos que el viajante de comercio no, o cualquier otro trabajador que deba vender determinado producto no tiene necesidad de mayor esfuerzo. En cambio, algún producto que se quiere imponer en el mercado generalmente cuesta su imposición, y por lo tanto los porcentajes sobre ese producto suelen ser mayores. ¿Cuándo se utiliza? Por eso se ha utilizado en la línea de vendedores de cualquier otro negocio que no sea viajante, incluso esta, digamos, unión o mixtura, podríamos decir, entre remuneraciones por tiempo y por resultados. Y así se les paga a los vendedores la parte de retribuciones por tiempo, y a su vez se los incentiva, por ejemplo, con la venta de un producto que recién está en el mercado, y ellos tienen un porcentaje sobre las ventas que realicen sobre ese determinado producto. Entonces hay una especie de retribución mixta donde se utilizan los dos sistemas, por tiempo y por resultado. El tema es que las operaciones tienen que estar concertadas, y de ahí el valor del negocio se va a determinar. El resultado final de ese negocio es ajeno al trabajador. El trabajador aceptó las voluntades del cliente y del empleador para la venta de ese producto. Si después no se cumple, o sea, no se termina de concretar esa venta, porque por insolvencia del propio cliente o porque el empleador no tiene el producto en ese momento, no tiene stock, lo que fuera, ese tema es ajeno al vendedor, al trabajador que hizo la concertación del negocio. Él no, una vez que hace la concertación del negocio, tiene derecho a esa retribución a través de la comisión respectiva. El resultado es ajeno a él, porque en tanto él haya actuado dentro de los parámetros que le dio la empresa, obviamente, que le dijo que venda este determinado producto en determinadas condiciones. Si no hay culpa alguna del trabajador en esa operación, lo mismo le corresponde por haber concertado el negocio las comisiones pertinentes. La comisión puede ser pactada a título individual, en el caso de los viajantes, en general a título individual. En el caso de otros negocios puede ser a título individual objetivo, por ejemplo, a título individual, cada trabajador va a recibir la comisión pactada. A título colectivo se pacta una determinada comisión de acuerdo al resultado que obtuvo ese grupo, luego se distribuye
en los beneficios que se obtuvieron por la concertación de los negocios útiles. Dentro de ese grupo determinado se incluye el porcentaje de la comisión pagada, lo que le corresponde a cada uno. También las comisiones pueden ser directas o indirectas. La comisión directa, y esto también se divierte mucho dentro del estatuto del viajante, que es un particular trabajador que recibe una remuneración especial en comisión, con comisiones, que la comisión directa es la que paga la operación concertada por el propio trabajador. Es decir, a ti, persona que realizó, concertó una operación. En cambio, la indirecta es la operación que se realiza dentro de la zona o dentro de la clientela de ese trabajador. Doctora. Suponiendo que se trate de un trabajador, un viajante de comercio que tenga la zona Chaco, Formosa, Corrientes, ese trabajador viajante que hace la ronda, Doctora. Para concertar negocios por los productos en determinada zona. ¿Hay alguien que quiere hablar? Sí, se escucha demasiado cortado, no se entiende. Ay, ¿no se entiende? A ver si modificamos ahí algo. Acá pues, supuestamente está bien. A ver, vuelvo. Ahora cortó el micrófono. Pero recién se le escuchaba mejor. Hola. Hola. Sí, 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 ahí lo escucho. Bueno. Entonces sigo. Cuando se trata de comisión directa, es el propio trabajador hizo la concertación del negocio, en forma directa y personalmente. En cambio, cuando se trata de una comisión indirecta, no la hizo el trabajador, sino que pudo ser que un cliente de su cartera de clientes en su zona de venta haya levantado el teléfono directamente a la empresa porque el viajante de comercio ya pasó por su zona y él no encargó determinado producto. Entonces el cliente se contacta directamente con la empresa y pide los productos. Entonces, en ese caso, como el cliente pertenece a la cartera de clientes de este viajante, esa comisión se determina indirecta y le corresponde lo mismo a ese trabajador. Igualmente puede suceder que no sea a través de un teléfono, sino que pasa a otro viajante que no corresponde a la zona, pero se encarga a través de ese el negocio al que se refiere. De igualmente le va a corresponder al trabajador que corresponde a esa zona y que tiene esa cartera de clientes, percibir la comisión indirecta correspondiente a ese negocio concertado a través de otra persona o directamente con el empleador. En eso se difieren, digamos, lo que se denomina comisión directa o indirecta. Igualmente, como ya decíamos, en las retribuciones por rendimiento son por lo general variables, y en el ejemplo del viajante de comercio se puede apreciar mucho. Puede que un viajante no pueda realizar el nivel de ventas que está acostumbrado a realizar. Por lo tanto, en esos casos tenemos que empezar a distinguir lo que se denomina el salario garantizado. El salario garantizado, si ya estamos hablando, fíjense que hablamos de salario mínimo vital móvil, que es el que establece la ley como retribución mínima que debe percibir cualquier trabajador en cualquier actividad que no tenga cargas de familia y que realice su jornada normal de trabajo. Ese sería el salario mínimo, mínimo, mínimo. Después dijimos que existe el salario de convenio. El salario básico de convenio es aquel en que para las distintas actividades u oficios o profesiones que tengan convención colectiva de trabajo,
se determina a través de las convenciones colectivas de trabajo. En las convenciones colectivas de trabajo se establecen las distintas categorías de trabajadores a los que corresponden distintas tablas de remuneración. Por cada categoría existe un salario básico de convenio para cada una de las categorías de convenio. Ambos, salario mínimo, el vital móvil como salario básico de convenio, son orden público laboral. Por lo tanto, no se pueden pagar retribuciones mínimas a tales salarios. Pero también podemos hablar de un salario garantizado, del cual se habla mucho en estos tipos de retribuciones por rendimiento. ¿Por qué? Porque por ahí, en determinadas industrias, se pacta entre empleador y trabajador un salario que se le garantiza al trabajador un salario de X suma. Supónganse que le garanticen a determinado trabajador que va a percibir un salario que es superior al de convenio. Supónganse que tengan un salario de convenio de 40.000 pesos, se le va a determinar un salario garantizado de 45.000 o 50.000 pesos, y en esos casos de trabajadores por rendimiento o por resultado, le permite asegurarse que aún cuando no cubran sus expectativas en la realización de su tarea, siempre van a percibir el salario garantizado. Vamos al ejemplo del viajante. Supóngase un viajante, generalmente el viajante tiene salario mucho más alto. Suponiendo que ese viajante comercio está acostumbrado a que normalmente, de acuerdo a sus comisiones, él esté percibiendo entre 80 o 90.000 pesos. Es posible que el empleador le garantice un salario a percibir de 60.000 o 70.000 pesos, ¿vale? Entonces, aún cuando él no llegue a los 80 y no llegue a los 60, ese salario garantizado le va a permitir, él va a cobrar ese importe. Cuando perciba más, cuando haga más ventas y perciba más, por supuesto que no funciona, pero el tema es cuando el trabajador está imposibilitado, o porque no puede, o porque no le fue bien, llovió mucho en su zona, no pudo llegar a todos los clientes, etcétera, etcétera, o sea que no concertó demasiadas operaciones, entonces ese salario garantizado le permite asegurarse de que él va a tener un ingreso de lo que pagó por ese importe. De todos modos, si está conveniado, va a tener derecho al salario básico de convenio. Y si no está conveniado, va a tener siempre derecho al salario mínimo vital móvil. Aún cuando sea por tiempo o por rendimiento. Sigamos. A ver. Otro tipo de remuneración por resultados son las primas. Las primas, en realidad, son incentivos económicos. Se los otorga con la finalidad de incrementar la producción y tiene en cuenta siempre, en ese caso, un rendimiento por sobre el trabajo normal. Supónganse que están acostumbrados a producir por día una cantidad, lo que yo pude ver, por ejemplo, estaban acostumbrados a producir por día cierta cantidad en un septiembre de 400 cueros en una sección, la patrona tenía pactada con sus trabajadores una prima por el rendimiento de eso, y entonces tenían un importe muy superior en su salario porque la empresa le decía que si producían 600 cueros, su salario se iba a incrementar en determinado importe en concepto de prima. O sea que lo que se incentiva acá no es que produzca lo que normalmente debe producir, para lo cual, como en el destajo común diríamos, que el empleador le tiene que proporcionar la cantidad de materia prima adecuada para que produzca lo que es el rendimiento normal y habitual. No.
cuando se ofrecen primas a los trabajadores, es una retribución por resultado que tiene por finalidad incrementar la producción. O sea, tiene que haber una producción por encima de lo normal, y en realidad esta es una retribución a su vez que tiene el carácter de complementarla. No es principal, porque la principal ya va a percibir por el importe normal que le corresponde de acuerdo a su producción habitual, a su rendimiento habitual y pautado está incluso por la empresa de cuando pasa un rendimiento promedio de los trabajadores en determinado lazo. Lo que se pacta acá cuando se trata de retribución de primas, que es una retribución complementaria, es vas a obtener este importe complemento de tu retribución, que generalmente es muy importante, por un rendimiento por sobre los importes actuales. Y esto nos permite hablar de otra distinción entre retribuciones principales y las complementarias. Como dijimos, primero tenemos por tiempo y por resultados. Por tiempo, mensuales, jornales, diarios, horarios. Por resultados a destaco, comisiones y primas. Y ahora vamos a las principales y complementarias. Las principales son aquellas por tiempo, por resultados, jornada, destaco, comisión, que son las que retribuyen un trabajo normal, ya sea por tiempo o por resultado. Las retribuciones complementarias, o sea, que complementan aquellas retribuciones normales que se obtienen conforme al tipo de o modalidad que está estimada para su cálculo, son las que complementan a esas retribuciones. Y tenemos en primer lugar el sueldo anual complementario. Ahí tenemos sueldo anual complementario, gratificaciones, participación en la ganancia, las propinas, los viáticos, los adicionales que pueden obedecer a distintas circunstancias como antigüedad, funciones, horas extra, títulos, premios en especie, bueno. O sea, tenemos una variedad de retribuciones complementarias. Las retribuciones complementarias, la primera que figuraba ahí en el detalle, es la del sueldo anual complementario. El sueldo anual complementario, ya lo vimos, está determinado en los artículos 121 en adelante, que con la ley, en realidad vamos a hacer una historia del sueldo anual complementario como nace. Históricamente nace, no estaba legalmente establecido, sino que históricamente nace por la costumbre de algunos empleadores que para Navidad, o sea, para las fiestas de fin de año, le daban una prestación a sus trabajadores que consistía en un pago que generalmente era el importe de un sueldo más. Esto, que era una costumbre en determinadas empresas, se generalizó hasta que finalmente pasó a ser ley y se determinó que se determinó legalmente que era la 12ª parte de las retribuciones que recibiera durante todo el año el trabajador, lo que significaba que era un salario más. Esta retribución luego se modificó porque se estableció que por la ley 2341 se dispuso que de la manera que sería pagado este sueldo anual complementario, tanto en la actividad privada como en la administración central o descentralizada, empresa, Estado, o sea que para todo el mundo, sobre la base del cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro del semestre, que terminan en los meses de junio y julio. Es decir, que para determinar el sueldo anual complementario hay que tener en cuenta el 50% de la mejor remuneración, de las remuneraciones percibidas en el primer semestre hasta junio, de enero a junio, y la mejor remuneración, hay que tener en cuenta el 50% de la mejor remuneración percibida entre julio y diciembre. Y se estableció como fecha, digamos, el tiempo, periodos de pago, que serían el 3 de junio y el 18 de diciembre. ¿Cómo? Esos semestres, la segunda cuota especialmente, que es la que puede traer más inconvenientes,
sobre todo cuando se trata de remuneraciones por rendimiento, pueden no estar determinadas totalmente. Al 18 de diciembre se debe pagar la proporción correspondiente hasta el 18 y complementar con el mes de diciembre el resto que faltaba pagar. Pero lo que dice la ley es lo siguiente: la ley establece que el importe bonar por cada semestre será liquidado sobre el 50% de la mayor remuneración mensual de vengada por concepto dentro de los 12 meses que culminan los meses de junio y diciembre. A fin de determinar la segunda cuota, el empleador debe estimar el salario de diciembre, y si dicha estimación no coincide con el salario efectivamente devengado, se procede a recalcular esta segunda cuota del sueldo anual complementario. La diferencia que resulta de la cuota que se debe abonar el 18 de diciembre se integra con el mes de diciembre. Por supuesto que este sueldo anual complementario, cuando se produce la extinción del contrato, debe ser calculado proporcionalmente al momento de la extinción del contrato. El artículo 23 dice que cuando se opera la extinción por cualquier causa, el trabajador o derechohabiente tiende a percibir la parte del sueldo anual complementario que se establecerá como 12ª parte de las remuneraciones devengadas en la fracción del semestre trabajado hasta el momento en que se prestó servicio. Entonces, como es una remuneración que se percibe en determinados periodos, pero que en realidad, digamos, a un determinado periodo, pero que va percibiendo en forma diaria porque se calcula para el fin del semestre, de cada semestre, si hay que liquidar un sueldo anual complementario porque se produjo el distrato en fecha, no corresponde exactamente a la finalización de los semestres en los que se debe pagar, se debe pagar proporcionalmente. Entonces, ¿qué van a hacer? Como se devenga diariamente, diríamos, entonces tenemos que calcular la cantidad de días correspondientes a ese semestre, la cantidad de días que se trabajaron y sacar la proporción del valor diario de la retribución y multiplicar por la cantidad de días correspondientes al trabajo. El cálculo es en general 182 días por semestre, y supónganse que el trabajador haya trabajado 98 días de ese semestre y ahí se produjo el distracto, entonces habrá que calcular la remuneración, el jornal diario de ese con el cual es retribuido ese trabajador y multiplicar por la cantidad de días para establecer cuál es la retribución que corresponde en forma proporcional. Otra de las retribuciones complementarias son las gratificaciones. Las gratificaciones están establecidas en el artículo 104 de la Ley de Contrato de Trabajo, y esta es un tipo muy particular de remuneración. ¿Por qué? Porque la gratificación, de acuerdo a la ley, es la gratificación y el salario puede fijar por rendimiento. Y en este último caso, por unidad de hora, comisión individual o colectiva, habilitación, gratificación o participación en las utilidades e integrar convenios en cualquiera de sus formas o modalidades. La gratificación en realidad es un tipo de pago que depende de la voluntad del empleador. Es un pago que surge espontáneamente de la voluntad del empleador, originado en diferentes causas. La gratificación puede obedecer, pero no siempre puede coincidir, porque hay que distinguir en este sentido de la gratificación de la participación en la ganancia, pero puede obedecer una gratificación al hecho de que la empresa le haya ido bien, haya tenido un rendimiento, y entonces el empleador decide gratificar con una suma a sus trabajadores. Puede obedecer a otra causa, puede obedecer a la circunstancia de que la empresa cumple 50 años en el rubro. Entonces, la empresa decide por sí otorgar esa gratificación
esa gratificación a sus trabajadores en virtud de conmemorar el aniversario. O bien puede obedecer, como es voluntaria y depende de las condiciones subjetivas del propio empleador, puede obedecer, por ejemplo, a las circunstancias de que el trabajador cumple 25 años de servicio y por lo tanto, entonces, de manera espontánea, el empleador decirle otorgarle una gratificación. Las gratificaciones son remuneraciones, porque el 104 habla de que son remuneraciones, porque obedece a la circunstancia de que este trabajador está inmerso dentro de este contrato de trabajo y las circunstancias relativas a eso es lo que motivó la contraprestación, que se traduce en esta gratificación. Ahora el tema es, la ley dice, son remuneraciones. El concepto de remuneraciones a los fines de la seguridad social, es decir, para como base de cálculo de los aportes de contribuciones y como base de cálculo de los beneficios que se van a recibir a través de seguridad social, también están incluidas, salvo que sean por única vez y con motivo de la disolución del contrato. Pero si el tema que pasa con las gratificaciones en realidad se relaciona más con el tema de que si ese tema de las gratificaciones, el empleador lo hace un año, lo vuelve a repetir otro año, lo vuelve a repetir este año, pues, anualmente generalmente son las gratificaciones, pero pueden tener otra periodicidad, puede ser semestralmente o como fuese, y se obedecen, digamos, a circunstancias relacionadas con los servicios normales de la empresa, entonces esas gratificaciones se transforman en habituales. Y cuando se transforman en habituales, o sea, que van integrándose a los salarios del trabajador en forma permanente, sucede que empieza el tema de determinar si el trabajador está habilitado para reclamarle a su empleador. Cuando el trabajador se encuentra habilitado para reclamarle a su empleador la percepción de esas gratificaciones. En todo caso, esto no está resuelto, solamente algunos fallos jurisprudenciales son los que han determinado qué características debemos de tener en cuenta para determinar, digamos, si esas gratificaciones pueden ser reclamadas por los trabajadores, y de acuerdo a las doctrinas del fallo plenario Piñol contra Genovesi, que es del año 56, determinó, digamos, como elementos a considerar, primero, que deben ser habituales, que la habitualidad es la reiteración de pagos que genera la expectativa de seguir devengándolos siempre. Entonces le va a generar la expectativa al trabajador de que las tiene que percibir dentro de su remuneración. Y deben ser, además de habituales, deben reiterarse las condiciones que originaron, las condiciones que motivaron que el empleador en forma subjetiva haya decidido entregar. Entonces, si se reiteran esas condiciones en que se otorgó por primera vez, y a su vez se transformaron en habituales, o sea, que si eran anuales todos los años le liquidan gratificaciones, en ese caso se considera que el trabajador tendrá derecho a reclamarlas. Doctora. Y obviamente debe responder. Hola. Doctora, hola. Le quería avisar que debe responder. En breve ¿Qué? Se le corta. Hola. Ay, bueno, gracias. Yo sigo lo que puedo. Bueno. Entonces, es voluntario de acuerdo al criterio subjetivo del empleador. Puede o no estar vinculado a los resultados positivos de la empresa y son remuneratorios en principio. Se deben tener en cuenta entonces para el pago de las vacaciones o el cálculo de las indemnizaciones. Eso hay que tener en cuenta porque, digamos, es importante saber sobre gratificaciones. La exigibilidad depende de que sean habituales, de que se reiteren las condiciones de otorgamiento, que respondan a servicios ordinarios, y
lo importante es determinar si la actitud del empresario en otorgar voluntariamente, porque nacen de un pago voluntario, ha sido generar expectativas a sus empleadores. La participación en las ganancias, en cambio, esta es una de las remuneraciones aleatorias. Habíamos dicho al inicio que la retribución del trabajador nunca es aleatoria. Desde un inicio, digamos, ya se sabe que él va a percibir una retribución, por lo menos la parte principal. Pero hay partes complementarias, como sería la participación en las ganancias, que es una retribución aleatoria. ¿Por qué? Porque conforme el artículo 110 va a depender de las utilidades netas de la empresa. Las utilidades netas que van a ser calculadas al final del ejercicio financiero de esa empresa. Es decir, que se deben deducir todos los impuestos que debe pagar y de ahí van. Esta es una aleatoria. ¿Por qué? Porque va a depender del rendimiento favorable que haya tenido esa empresa. La participación en las ganancias, este tipo de retribución, por ejemplo, es un tipo de retribución cuya periodicidad también va a estar determinada por los balances. Es diferente, y que requiere este tipo de retribución, aunque hay otro tipo, como también puede ser en las comisiones, pero especialmente en esta, la intervención del trabajador, personalmente, los órganos sindicales, realizan elaboración de los datos sobre los cuales se calculan las actividades. En este caso requiere entonces una especie de control por parte del empleador y por tanto este tipo de redistribución no está muy difundido. En las empresas, digamos, no, porque hay una especie de injerencia y debe haber, porque es el único modo que se va a poder establecer si realmente se le está calculando bien, si es que se está dando este tipo de retribución, en el hecho de que deberá inmiscuirse, digamos, en digamos, los balances o en la documentación de la empresa. La habilitación, que está también establecida en el 110, que habla de habilitación, es un tipo de participación en la ganancia que se da generalmente al empleado jerárquico. Siempre hay un empleado jerárquico en las empresas, tipo de retribución, pero para un empleado en particular y no para el grueso de empleados que podría ser la planta estable de todo un establecimiento. Las propinas también son un tipo de remuneración complementaria. Es interesante el tema de las propinas. ¿Por qué? Porque es remuneración, pero las propinas cuando son habituales y no prohibidas, dice la ley, habituales y no prohibidas, porque para algunos tipos de actividades están prohibidas, cuando son habituales y no prohibidas, constituyen remuneración, pero tiene la particularidad de que no lo otorga el empleador, sino que la otorga por los servicios, porque están conformes, por el beneplácito en la atención, etc. El cliente no sale del empleador, sino que el cliente es un tercero, el que en retribución del servicio, por la satisfacción de ese servicio, le otorga a ese trabajador una propina. Ahora, esa propina constituye remuneración en tanto no haya sido, sea habitualmente percibida y no haya sido prohibida. Él es un tipo, fíjense que acá entra cuando el artículo dice en dinero o en especie o en la oportunidad de obtener beneficios o ganancias. Este sería el caso específico. Acá el empleador le da al trabajador la oportunidad de obtener beneficios o ganancias. Lo más común que se otorguen propina y sea remuneración en el caso de acomodadores en los teatros y cines. Los mozos, servicios incluidos, digamos, dentro de los convenios gastronómicos,
percibían antes las propinas y eran consideradas retribución. Pero luego los convenios colectivos que se fueron dictando, se incluyó un rubro complemento de servicio y se prohibió, digamos, las propinas. O sea que fueron sustituidas las propinas por el complemento de servicio. Ese complemento de servicio era un rubro que sustituía lo que se calculaba como propina. Sin embargo, la costumbre hace que en general en los bares o los restaurantes se le dé propina a los trabajadores, con lo cual es una costumbre contra ley, que fue, digamos, por la práctica con que se realiza, el trabajador está acostumbrado a recibir propinas. Pero no es todo eso. Muchos mozos prefieren estar, digamos, ser contratados por determinados restaurantes, porque de acuerdo al nivel de restaurante saben que sus clientes otorgan importantes propinas. En muchos casos pueden representar más de la mitad de su sueldo. Entonces están interesados en que, y se capacitan incluso, para ser tomados por ese tipo de restaurantes, de lugares donde se atienden a personas que reciben importantes propinas que aumentan su remuneración, a pesar de que en ese caso, al estar prohibida por la ley, porque desaparecieron las propinas del rubro gastronómico, no son consideradas remuneración. Solamente son consideradas remuneración si son habituales y no prohibidas. Fíjense, es una cosa rara lo que sucede con el rubro gastronómico. Las pago en tercero son aleatorias porque no se sabe qué importes le van a otorgar, y son remuneración si son habituales y no prohibidas. Algo más tenía que decirle de remuneración y que se me perdió en este momento, no me acuerdo, de las propinas, pero bueno, cuando me acuerdo vuelvo sobre el tema. Los viáticos. Los viáticos están regulados en el 106. Son remuneración, esto no se tiene que olvidar, cuando no se exige comprobante de gasto por la suma entregada de viáticos. Generalmente, el viático se puede entregar antes. El viático se otorga al trabajador que tiene que realizar su tarea fuera del asiento principal de su trabajo y que le va a demandar gastos de alojamiento, de traslado, de comida, etcétera, etcétera. Entonces, el empleador le otorga una suma para que solvente esos gastos. Pero ¿qué pasa? El empleador le puede otorgar esa suma y requerirle que esa suma puede otorgarle. Generalmente no lo otorga al inicio del viaje que va a realizar el trabajador, sino al final, contra la entrega de comprobante. En ese caso, sí, esa suma es entregada conforme al importe de comprobante de lo realmente gastado por el trabajador, no se considera remuneración, sino son simplemente compensación de gastos realizados. O sea, no es que ingresó a su patrimonio un beneficio o una ventaja patrimonial, que es la definición de remuneración. Simplemente fue a sustituir el importe de los gastos realizados. Es una compensación por los gastos realizados. En ese caso no es remuneración. Pero cuando se entregan sumas para viáticos sin comprobantes, o sea que no se le exige al trabajador que venga a rendir cuentas, digamos, respecto de la suma que le fue entregada para viáticos, en ese caso se considera remuneración. Ejemplificando, ¿qué podemos decir? En ese caso, el trabajador puede tranquilamente ir a la casa de un pariente o alojarse, si en la zona existe, que yo, algún pariente, supónganse que se fue, que estuvo con su familiar, etcétera, mientras realizaba sus tareas y no tuvo ningún gasto, pero lo mismo, ese importe ingresó a su patrimonio. En ese caso constituye una ventaja patrimonial. No se le exigieron comprobantes para determinar, digamos,
cuánto había gastado, ingresó a su patrimonio, en ese caso sí es remuneración. El mismo concepto tiene la seguridad social, que constituye remuneración y por lo tanto va a calcular sobre esos importes, aportes y contribuciones cuando se trata de viáticos sin comprobante. Los adicionales son también retribuciones complementarias. Los adicionales son complementarias y están establecidas en distintos convenios. Los adicionales vamos a tener por diferentes circunstancias. Por ejemplo, vamos a tener por función, por ejemplo, función jerárquica, etcétera, puede ser que tenga un adicional, por eso, por mayor dedicación, puede tener un adicional por mayor dedicación. Por presentismo, puede tener un adicional porque no falta nunca. Por título, es decir, por título secundario, terciario, pueden, incluso con distintos porcentuales, pueden tener por título. Por idiomas, puede tener adicional por idioma. Puede tener adicional relacionada con la propia tarea que realizan, por ejemplo, por riesgo de vida, por distintas actividades que pueden ser riesgosas, o por riesgo a la salud, como puede ser, por ahí encuentran riesgo visual, pero más se puede dar en riesgo a la salud por riesgo, por la tarea realizada, por ejemplo, en altos hornos, son tareas, son riesgosas. O sea, en ese sentido, por el tipo de tarea puede tener una adicional por el tipo de esa tarea, puede tener unos adicional por la zona en que trabaja. Entonces encontraríamos adicionales por desarraigo o por zona directamente, como por ejemplo si el trabajador hace su tarea. Entonces, todo ese tipo de adicionales no están establecidos dentro de él, y son de lo más disímiles y por diversas circunstancias, algunos dependiendo de las capacidades del trabajador, otro del tipo de tarea, otro de la conducta del trabajador, por asistencia, puntualidad, por ejemplo. En esos casos, estos adicionales no están detallados dentro de la ley de contrato de trabajo, pero sí los van a encontrar detallados, incluso de acuerdo al tipo de actividad, van a ver los diferentes tipos de adicionales que existen en los convenios colectivos de trabajo. Estos adicionales generalmente significan un cálculo un cálculo que se realiza sobre el sueldo básico de convenio, un porcentaje, pónganle por antigüedad, por ejemplo, el 10% o un 10% o 20% o 1% o 2% sobre el salario básico, o depende de cómo estén distribuidos los rubros dentro del salario, pero generalmente es sobre el salario básico de convenio. El cálculo se realiza sobre el salario básico de convenio, o a veces en algunas oportunidades pueden referir al salario mínimo vital móvil, pero en general en el convenio se dice el cálculo para el cálculo del adicional por presentismo es tanto por ciento sobre el salario básico de convenio, y va a determinar el cálculo y las condiciones en que se percibe. Supónganse en que se percibe cuando nos falta dentro del mes calendario y qué circunstancias pueden estar exceptuadas y que permiten lo mismo la percepción de ese importe en concepto adicional. Lo último que teníamos que ver, y espero que no me corten todavía, ¿están escuchando? Sí. Ah, bueno. Sí. Ah, bueno, Sí, bueno. doctora, No me cortaron todavía, por eso digo. Ya, sí, lo último que pero hablo. ya le Lo cortan último. enseguida, en 3 minutos se le corta solo. Ah, bueno. Bueno, entonces no hablo más. Y les paso los power. Y me encantó darle con todos los problemas que tuvimos, porque hubo algunos problemitas, pero estuvo bueno. Como experiencia está buena.
Me falta formas de pago, de todos modos yo te paso en cuanto me desocupe un poco, formé todos los power que tengo acá, todos los power respecto a todos los 3 power que tengo relacionados con los temas de esta unidad. ¿Están conformes? Sí, No doctora. Sí. Bueno, Sí, sí. bueno. Entonces, ¿dejo nomás? Sí. Bueno, Marilé, ¿y ahora qué hago? ¿Tengo que grabar todo esto? La- Ahora tenemos que grabar. Está grabado y tengo que cerrar.